Hace 2 semanas atrás comenzamos el tiempo de mensaje orando a favor nuestro y obviamente en contra de las tinieblas, reprendiendo al espíritu de Grecia. Y para aquellos que no estuvieron aquel día, algo explicamos, simplemente dijimos que el espíritu de Grecia es ese espíritu que aparece en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, ¿sí? Cuando Daniel estaba esperando una revelación especial de parte de Dios, estaba buscando su dirección, estaba buscando su orientación. Ustedes saben que Daniel vivía en medio de sus enemigos, de los enemigos de su pueblo, que junto con otros tantos miles lo habían llevado a él también cautivo a esa tierra. Y él constantemente buscaba de Dios y buscaba su palabra, su dirección para saber cómo moverse en medio de ese lugar, en medio de ese tiempo. Y entonces un día se le aparece un ángel diciéndole que desde el primer día en que él había orado, ya Dios había escuchado su oración y la respuesta ya había salido. Pero que el príncipe de Persia se le había opuesto y ahora el que venía a luchar contra el ángel era el príncipe de Grecia, ¿sí? Así que de allí surge esto que oramos hace 2 domingos atrás, porque es un espíritu que hasta el día de hoy todavía sigue trabajando entre nosotros y se ha metido mucho en las iglesias. Este espíritu de Grecia obviamente no lleva ese nombre de casualidad, sino que justamente porque en Grecia lo que se hacía era sobrevaluar la sabiduría y el conocimiento y demás, ¿no? De hecho, este espíritu a lo que se dedica es a tratar de que nosotros, hijos de Dios, querramos más el conocimiento por nosotros mismos que el conocimiento que viene de parte de Dios. Porque claro, para el conocimiento que viene de parte de Dios hay que tener una intimidad con el Señor casi extrema, ¿no? Y eso se llama revelación, que es de lo que queremos hablar esta mañana. Pero este espíritu de Grecia funciona como una estructura rígida, impregnada de razonamientos humanos, de filosofías humanas, que tienen como objetivo justamente que la persona llegue a sentirse una especie de superdios, ¿sí? Así que eso ha llenado aún nuestros tiempos. Fíjense, estamos hablando, es mencionado en la Biblia, allí en el profeta Daniel, como 1000 años antes de Cristo, y todavía seguimos hablando y lo seguimos viendo, porque ustedes saben que esto es así, ¿no? Y se ha metido entre nosotros a través de filosofías como la Nueva Era, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas que lo único que hacen es promover el conocimiento de parte de uno mismo, el conocimiento de uno, ¿sí? Y el querer llegar a ser Dios de uno mismo, ¿sí? Y desplazar al verdadero Dios. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. El apóstol Pablo hablaba acerca de esto, evidentemente, y él decía que nuestro poder es un poder que sirve para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir este texto? Que hay espíritus específicos, hay todo un infierno que está intentando que no conozcamos a Dios, que se opone. Es decir, cuando ustedes quieren ponerse a estudiar la Biblia para conocer más a Dios, ahí van a tener intentando entrar a su habitación, intentando entrar a su mente, a uno de esos espíritus que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero el poder que Dios nos dio es para derribar ese espíritu, ¿no? Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero lo que me llamó la atención es que en una versión, leyendo varias versiones allí para este mensaje, en una de las versiones encontré esto que ustedes tienen en la pantalla allí en la parte de abajo. El mismo texto, pero con estas otras palabras. Dice, nosotros derribamos sofismos. Derribamos sofismos. ¿Qué quiere decir sofismos? Sofismos viene de la palabra Sofía. Y Sofía en griego significa sabiduría, ¿sí? Sofía en griego significa sabiduría. ¿Cuántas Sofías tenemos acá? Bien.
Tenemos unas cuantas Sofías impregnadas con sabiduría, pero tienen que buscar la sabiduría de Dios. Amén. De ahí deriva nuestra palabra filosofía. ¿Sí? Filo, amor, sofía, sabiduría. O sea que la filosofía es simplemente el amor a la sabiduría. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de filosofías extrañas estamos hablando de ese tipo de conocimiento que solamente busca exaltarse uno mismo. Todo esto, como digo, desplaza el conocimiento de Dios. En medio nuestro se han metido estas filosofías. Una de las características que tiene esta filosofía tiene que ver con el humanismo. ¿Sí? El humanismo, ¿qué es lo que quiere? Destronar a Dios y levantar al hombre. ¿Sí? Así que el humanismo tiene que ver con el conocimiento por mí mismo. Se opone al conocimiento a Dios. De ahí del humanismo nace el narcisismo. ¿Cuántas palabras difíciles hoy, no? Pero no importa, no hace falta ni que las anoten. Pero lo tengo que decir aún para que nuestro espíritu se vaya avivando, y empecemos a rechazar ese tipo de filosofía sobre nosotros. El narcisismo, ¿qué significa narcisismo? Todo lo que tiene que ver conmigo, con yo, el cuidado extremo del cuerpo y de la estética. ¿Sí? Cuando ustedes ven a alguien obsesionado con cuidarse a sí mismo y su estética, esa persona está siendo afectada por el narcisismo. El narcisismo tiene que ver con humanismo y el humanismo tiene que ver con el príncipe de Grecia. Así de sencillo. Otra característica tiene que ver con el intelectualismo. El intelectualismo es el que solamente quiere alcanzar títulos, alcanzar títulos, reconocimiento humano, riquezas, todo por encima de Dios. Obviamente dejando a Dios de lado siempre, ¿no? Entonces, este intelectualismo, ¿qué es lo que hace? Niega todo aquello que no se puede explicar. ¿Sí? Niega todo aquello que no se puede explicar. En realidad, lo primero que hace es tratar de explicar todo desde la ciencia y desde la razón, ¿no? Y cuando sucede un milagro, por ejemplo, trata de explicar, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue esto, aquello, lo otro. ¿Sí? Una vez escuché una historia que no sé si será real o no, pero viene muy bien para ilustrar todo esto, ¿no? Porque siempre la ciencia, o no digo siempre, pero en muchas ocasiones la ciencia trató de oponerse a lo que no se puede explicar, a lo milagroso en la Biblia. Entonces, me acuerdo de una historia que escuché alguna vez entre un padre y un hijo, que discutían. El hijo ya creía en Dios, el padre todavía no. Y entonces el hijo trataba de explicarle ese milagro del pueblo de Dios cruzando por en medio del Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Entonces el padre le decía, mirá, en realidad no es así. Está comprobado que ese Mar Rojo en determinadas épocas del año baja mucho su caudal, y en realidad en ese momento cuando el pueblo cruzó por el Mar Rojo, el mar tenía solamente 15 centímetros de alto. Y entonces el hijo dijo, entonces hay doble milagro. Porque si en 15 centímetros de alto Dios consiguió ahogar a todo el ejército de los egipcios, bueno, esto es lo que hace el intelectualismo. Niega todo lo sobrenatural. Obviamente se opone diametralmente a nuestro mensaje de fe, porque la fe tiene que ver con justamente no poder explicar algunas cosas que Dios hace, o todas las cosas que Dios hace. ¿Sí? Este intelectualismo también niega la existencia del mundo espiritual opuesto a Dios, niega la existencia de los demonios. Entonces, claro, los cristianos que están afectados, influenciados, como ustedes quieran llamarlos, oprimidos, no importa el término ahora, pero que están influenciados de alguna forma por un espíritu demoníaco, no se lo pueden sacar de encima nunca, porque ni siquiera lo reconocen. Y ni hablar que este intelectualismo además se opone a todo lo que tenga que ver con dones espirituales, y todo pasa por la habilidad personal. O tenés una habilidad que es tuya o no es de nadie. Es decir, que alguien sea capacitado por Dios no se puede entender. Por lo tanto, lo rechazan. Todo esto tiene que ver con espíritu de Grecia. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que el verdadero conocimiento viene de Dios. ¿Sí? Viene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Cuántos quieren el verdadero conocimiento?
¿Lo quieren, sí o no? Quiero saber si lo quieren porque entonces vamos a orar ahora mismo. ¿Lo quieren? Pero no vamos a orar para que venga conocimiento de Dios, porque de eso les voy a explicar enseguida. Lo que vamos a orar es para que nosotros, personal y congregacionalmente, renunciemos oficialmente a toda influencia de cualquier espíritu de Grecia. ¿Les parece? ¿Sí? Pueden levantar su mano al cielo y decir conmigo, en el nombre de Jesús, yo hoy rechazo y aún renuncio a toda influencia de cualquier espíritu de Grecia, espíritu de humanismo, espíritu de intelectualismo. Yo declaro que mi vida es una vida de fe y que muchas cosas en mí no se pueden explicar, pero se pueden creer. Y yo las creo porque vienen de parte de Dios. Yo hoy abro mi mente para recibir revelación de Dios y lo sobrenatural que Él tenga para darme o para hacer en mí o hacer a través de mí. Yo lo quiero, aunque no lo pueda explicar. Yo lo quiero, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Espíritu de iglesia, fuera. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17. Otra vez el apóstol Pablo escribiendo, ¿sí? Y él comienza su carta. Bueno, el miércoles pasado comenzamos ahí con los primeros versículos. Aquellos que no pudieron estar, esta semana seguramente que los chicos subirán el video a internet, lo pueden ver ahí. Pero llegando al versículo 17, el apóstol Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Para qué? ¿Cuántos quieren conocer mejor a Dios? Entonces, ¿qué necesitamos? Espíritu de sabiduría y revelación. No dejen de pedirlo. A partir de hoy, cada día, cuando se levanten, ya sé que se levantan a la mañana o a la tarde, no sé a qué hora se levantan, pero propónganse esto. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy te pueda conocer mejor. Dame el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Bien. Lo que Pablo enseña en medio de su oración es que el verdadero conocimiento viene del Espíritu. Y eso es lo que verdaderamente termina resultando en un cambio en mí. Por eso es que el apóstol Pablo quiere que conozcamos mejor a Dios, porque lo único que puede cambiar nuestra vida es el pleno conocimiento de Dios, pero si yo lo quiero conocer con filosofías humanas, no lo voy a conocer. Entonces él dice, busquen el espíritu de revelación, así lo conocen mejor y así cambian de veras. ¿Sí? Es decir, si alguien aquí entre nosotros quiere cambiar porque ya se dio cuenta que algunas cosas no le sirven, no le hacen bien, tiene que sacárselas de encima, entonces empiece a llenar su vida del verdadero conocimiento de Dios. Revelación, ¿sí? Entonces, esta no es una experiencia secundaria o de poca importancia, sino que es el resultado. Fíjense ahí mismo, si ustedes tienen su Biblia abierta en el capítulo 1 de Efesios, es el resultado de algo que comienza con creer en Cristo, eso dice el versículo 13, creer en Cristo y ser sellado con su espíritu, eso dice el versículo 14, ¿sí? Así que todo comienza creyendo por fe, no por razonamiento. Una vez que creí por fe, viene el Espíritu Santo y me llena, y una vez lleno de su Espíritu Santo comienzo a recibir revelación. Y una vez que la revelación comienza a llegar a mi vida empieza a cambiar. Cualquier otro intento de cambio no va a funcionar, no va a ir lejos. Uno puede alcanzar quizás algunas cositas con mucha actitud, ¿sí? Uno puede avanzar un poquito más cuando cree en Jesús y tiene fe en Él. Pero la verdad es que la fe solamente no alcanza, y hoy quiero empezar a explicarles acerca de eso.
Porque probablemente todos nos quedamos en un nivel de fe muy sencillo que nos sirvió para saber que hoy, si Cristo viene a buscar a su iglesia, nosotros nos vamos con Él. Para eso sirve la fe y quédense bien tranquilos, son todos salvos. Pero creo que ya nos hemos dado cuenta que algunas cosas de la fe no nos sirven para resolver todos los asuntos de la vida. Y que aún con fe yo a veces no sé cómo resolver una situación de enfermedad, aún con fe yo no sé cómo resolver una situación de opresión demoníaca, aún con fe yo no sé cómo resolver una situación económica, financiera, un problema familiar. Necesito algo más allá de la fe, y lo único más allá de la fe es la revelación. Hoy quiero empezar a hablarles acerca de eso, porque la fe tiene que ver con creer sin ver. Pero la revelación tiene que ver con ver para creer. ¿Sí? Ver para creer. Ahora, no ver lo de este mundo físico, sino ver lo que Dios tiene en su mundo espiritual. Ver cómo Dios resolvió, por ejemplo, mi enfermedad. Verlo a Cristo actuando con su mano metida dentro de mi cuerpo, sanándome. Y cuando lo veo, ni hablar que mi fe es aumentada, ¿no es cierto? Porque una cosa es creer simplemente porque alguien me dijo que Dios me va a sanar, creer que me voy a sanar. Pero otra cosa es tener una visión de Dios trabajando con su mano dentro de mi cuerpo, quitando lo que nos sirve, acomodando lo que hay que acomodar, rehaciendo células, creando de nuevo. Es totalmente diferente. Cuando tengo una visión así, ni hablar que puedo creer mucho más, ¿sí o no? Por eso necesitamos revelación. Entonces este mensaje no es para aquellos que se consideran pecadores porque no tienen fe. No, es para aquellos que tienen fe. Y para los otros también. Pero todos tenemos que llegar a ver, ¿sí? Este proceso de recibir sabiduría y revelación nos conduce a una experiencia directa, real, de conocer, de tocar la persona de Cristo. Entonces cuando comenzamos a recibir revelación, ¿qué es lo que sucede? Primeramente, empezamos a pensar como Cristo. ¿Sí? Porque cuando yo logro ver, digo, eso es lo que sucede en el cielo. Bueno, entonces así piensa Dios. Y empiezo a pensar como Él. Comienzo a adoptar su forma de pensar en mi vida. ¿Me siguen? Y esto hace que comience en mí un proceso de transformación que me lleva de gloria en gloria. Porque yo les aseguro que el primer día que ustedes reciban una revelación, van a querer una para todos los días. Y eso hace que te transformes de gloria en gloria. Y que todos los días te acerques a Él a buscar con clamor, como intentamos hacer al principio hace un rato, ¿sí? Con clamor ferviente diciendo, Dios, si hoy yo no veo lo que estás haciendo, me desespero, me vuelvo loco. ¿Cómo hago para moverme en el día de hoy con todas las situaciones que tengo que confrontar si yo no veo tu forma de actuar? ¿Sí? Entonces el pedir revelación abre mis ojos espirituales, despierta sentidos aparte de los físicos, de los que usé toda la vida y no me sirvieron para mucho. Comienza a despertarse otro tipo de sentidos dentro de mí hasta que se hace una sana y santa costumbre ver a Jesús trabajando en mi vida y a mi alrededor. Así que, ¿cuál es el fin de la revelación? Que crezcamos, que maduremos. Pablo mismo, en esta carta a los Efesios, nos dice que el fin último de todo, y obviamente la revelación, es llegar a ser hijos como Cristo. ¿Sí? Eso lo dice el capítulo 4, lo pueden leer después en su casa. Pero llegar a ser realmente como Cristo, llegar a tener la forma de Cristo, pensar como Cristo, que en definitiva, no se me pierdan con esto, pero en definitiva era el plan original de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, ¿qué quiso Dios? Que sea a su imagen y semejanza. Pero todo eso se fue pervirtiendo, entonces ahora tenemos un nuevo modelo en el cual poner nuestros ojos y volver a ser como Dios siempre quiso, ser como Cristo. Así como Dios quiere que seamos. Entonces hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para entender esto de cómo funciona la revelación.
Y si pueden tomar nota, me gustaría que lo hagan. No va a estar en la pantalla. Si pueden tomar nota, háganlo. Y si no, los líderes de su grupo de crecimiento ya tienen los apuntes, se los piden en la semana. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que saber es que para ver las bendiciones materializadas no necesitamos revelación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo no necesito revelación para ver que hay obra de Dios sobre mí para vestirme. De hecho, hoy tengo algunas cosas puestas que me fueron regaladas. Obvio que ese regalo vino porque Dios motivó a alguien que me lo regaló. No necesito revelación para ver la bendición materializada, ¿sí? El auto que tengo ya sé que vino de Dios. No necesito revelación para entender eso. La casa que tengo vino de Dios. Todo lo que tengo vino de Dios. Hay algunas cosas materializadas que son de Dios, pero para eso no necesito revelación. Pero sí necesito revelación para poder ver las cosas que Dios apartó para mí, para que se cumpla su propósito en mí, allí en su trono. Para eso necesito revelación. Si yo puedo ver en el Espíritu lo que Dios tiene ahí a un costadito de su trono para mí, ¿Vieron como nosotros los papás que a veces le decimos a nuestros hijos, que no sabés lo que tengo acá para vos? Y lo tenemos ahí escondidito, allá abajo, en un paquete escondido, ¿no? Cerrado. Y nuestros hijos se desesperan por saber qué hay adentro de la caja. Si nosotros pudiésemos ver lo que Dios tiene ahí al lado de su trono para nosotros, díganme si no cambiaría nuestra actitud, no cambiaría nuestro ánimo, ¿sí? Para aquellos que piensan que nada les sale bien en la vida, de pronto un día Dios le dice, que no sabes lo que tengo para vos. ¿No te cambiaría eso el ánimo? ¿Sí o no? Entonces necesitamos revelación. Para eso necesitamos revelación. La revelación es imprescindible para conocer las bendiciones apartadas para mí. No las que ya recibí, sino las que todavía tengo por recibir. Segundo, revelación no es para interpretar la Biblia. Ni siquiera es para predicar fluidamente. Nosotros hemos inventado eso. Cuando vemos a un predicador que nos gusta, decimos, qué bárbaro, qué revelación que tiene. No, déjenme aclararles eso. Que revelación en todo caso fue cuando él lo recibió en su habitación a puertas cerradas. Ahí fue revelación y fue para él. Cuando yo lo estoy escuchando a él, que me predica eso y que me explica lo que a él le fue revelado, para mí solamente es conocimiento. ¿Sí? Porque revelación no es para interpretar la Biblia. Revelación es para que la Biblia te funcione todos los días. Dígame, ¿cuántas veces ustedes escucharon a uno de esos predicadores que les da ganas de decir, ¡qué revelación! Y lo que escucharon de él, a ustedes nunca les funcionó. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Por qué a él le funciona y a mí no? ¿Cuál es la diferencia? Es que a él se le reveló. ¿Sí? Entonces la revelación es para que la Biblia te funcione. No es para interpretarla, es para que te funcione. No es para que hagas grandes estudios de todas las cartas de la Biblia y libros de la Biblia. No, no es para eso. Es para que si en toda tu vida pudiste leer un solo versículo, por lo menos ese un versículo te haya funcionado. ¿Me entienden? Entonces no es cuestión de saberse 1558 versículos de memoria. Si los podés saber, también ayuda. Pero no se trata de eso. No se trata de que hagas mucho estudio bíblico. Si lo podés hacer, bien viene, porque el Espíritu usa todo lo que tengas dentro tuyo. Pero tampoco se trata de eso. Si hiciste todo tu esfuerzo y en toda tu vida solamente pudiste leer un libro de la Biblia, pero ese libro te funciona, sos una persona de revelación. Mucho más que ese predicador que habla bien. ¿Me entienden? Tercero, revelación es saber que yo soy patrimonio de Dios. Saber que soy patrimonio de Dios. Porque si yo sé que le pertenezco a Dios, entonces entiendo que nada ni nadie me puede tocar. A ver, otra vez.
¿Cuántos pueden ser sinceros conmigo esta mañana? Yo les aseguro que no sale de acá, no le voy a contar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes han tenido miedo? Ahora, hace poquito, de algo. Miedo de que les pase algo en el cuerpo, miedo de que... ¿Cuántos han tenido miedo de que los asalten en la calle? De que les entren a la casa. ¿Han tenido miedo? ¿Cuántos aquí han tenido miedo? Algunos tímidamente reconocen. No quiero ofender a nadie, porque en todo caso me ofendería a mí primero. Y el golpe sería para mí primero, porque yo también tengo miedos. Pero cuando nosotros entendemos que somos patrimonio de Dios y que nada ni nadie nos puede tocar, no tendríamos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque todavía no hemos recibido suficiente revelación de la protección de Dios, de la paternidad de Dios. No hemos recibido revelación de su paternidad. Necesitamos que se nos revele que Dios es nuestro Padre. ¿Se acuerdan cuando eran chicos y de pronto había uno un poquitito más grandote que ustedes en la escuela que los amenazaba, que los iba a agarrar a la salida, qué sé yo? ¿Y ustedes qué hacían? O nosotros, ¿qué hacíamos? Corríamos a casa y nos poníamos detrás de papá. Y detrás de papá se nos iba todo el miedo, ¿no es cierto? Porque papá nos daba seguridad. Si tuviésemos revelación de la paternidad de Dios sobre nosotros, nuestros miedos se irían. ¿Cuántos necesitan que se les vaya el miedo? ¿Cuántos necesitan que se les vaya el miedo? Entonces digan junto conmigo: Padre, revélate a mi vida. Cuarto, la revelación es personal, no es transferible. No es transferible. Lo que determina que haya revelación es el tipo de receptor. ¿Se acuerdan que Saulo iba camino a Damasco con algunas personas que lo acompañaban? Iban a buscar a los cristianos que se reunían en ese lugar para matarlos. Iba con cartas oficiales que le daban permiso a él liquidar a la iglesia que estaba reuniéndose allí en esa zona. Y en medio de su camino, ustedes ya saben lo que pasó, ¿no? Se le apareció Jesús mismo, él terminó tirado en el piso, ciego, y a partir de allí comienza todo un proceso de renovación de la vida de Saulo hasta que lo terminamos conociendo como el apóstol Pablo. ¿Sí? Él tuvo una visión increíble ese día que transformó su vida, pero la gente que estaba alrededor de él no. La gente que estaba alrededor de él ni siquiera sabemos si se convirtieron en algún momento. Solamente el texto nos da a entender que tuvieron mucho miedo. En cambio, el apóstol Pablo, o Saulo en ese momento, parece que en ese mismo instante supo que era Dios y que no iba a morir. Por eso le preguntó: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Entonces la revelación no es transferible. La revelación es una cuestión personal. La determinamos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso es que vos podés estar 10 años al lado de una gran persona de revelación y que la revelación nunca te toque. Vos podés congregarte en una iglesia donde fluye la revelación, va, viene, sube, baja, y así todo, no tener revelación. Porque todo depende de una actitud interna, personal. Yo determino si la revelación llega o no. Dios la quiere mandar. Dios está siempre listo para soltar una nueva revelación sobre nosotros. Pero yo determino si me llega o no. Y ahora enseguida les explico cómo. Quinto, el grado de revelación que una persona pueda tener tampoco depende de su formación académica, sino que depende de la disposición de su alma. Depende de nuestra disposición, si recibimos revelación o no. En definitiva, lo que necesitamos aprender es a perder
para poder ganar. Por eso es que la Biblia todo el tiempo sostiene este mensaje. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Lo dijo Juan, el Bautista. ¿Sí? Y quisiera que miremos juntos en Filipenses capítulo 3. Esto va a aparecer en la pantalla de todas formas porque les quiero leer en una versión quizá un poco diferente a la que tienen la mayoría de ustedes. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 12. Si no lo alcanzan a ver, simplemente escuchen, quiero leer lento para que esta palabra se nos vaya metiendo en el mismísimo espíritu, ¿sí? Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice: no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Estoy leyendo el versículo 3, pero a la mitad del versículo 3, por si alguno no lo encuentra, a la mitad del versículo 3. Versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, dice Pablo. Y entonces suelta algo de su currículum. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. O sea, de casi recién nacido, él ya estaba consagrado. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín siempre fue una de las más fieles. Un verdadero hebreo que no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, ¿sí? Una de las clases religiosas más altas en Israel, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea que aún su persecución de la iglesia era sin maldad, porque su mente todavía no había entendido que era maldad, ¿sí? Él lo hacía porque estaba convencido de lo que entendía de la Biblia. Evidentemente no había entendido todo. Versículo 7. Antes creía que esas cosas, todos esos títulos, ¿no? Esos cargos, esos reconocimientos humanos, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Pueden tomarse 10 segundos para pensar en algunas cosas valiosas en su vida? ¿Qué es valioso en su vida? ¿Qué es valioso? ¿Tu trabajo? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu cuidado físico? ¿Qué es valioso? Pablo dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora, como diciendo, pensándolo bien, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada, escuchen esto, cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Claro, es que él había tenido una visión de Cristo. Entonces cuando él vio a Cristo dijo, pero esto es increíble, es impresionante. ¿Qué hago yo con tanto título colgado en la pared? Lo que yo necesito hacer es conocer más a este que estoy viendo en esta visión. ¿Sí? Por amor a él, dice Pablo, he desechado todo lo demás y lo considero basura. ¿Qué se hace con la basura? A fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Cuántos aquí quieren ser perfectos como Cristo? Amén. Necesitamos esa revelación, como la que tuvo Pablo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pablo fue llevado al tercer cielo. Él lo cuenta allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, después pueden leer eso. Y él dice que lo que él vio allí en ese tercer cielo, que no es un lugar físico, pero lo que él vio allí en el tercer cielo, dice, fue tan impresionante, fue tan increíble, que se le tuvo que dar un aguijón, que cada tanto lo pinche para que se acuerde que todavía estaba en la tierra. Lean eso. Pero él mismo dice que el aguijón que tenía en la carne, que él tanto pedía a Dios que se lo quite, lo tenía a causa de sus revelaciones. O sea, el aguijón le hacía acordar que todavía estaba en la tierra. Pablo quería descubrir cada vez más a ese Cristo que él había visto allí. Entonces, empezando a concluir, lo cual no quiere decir que vaya a terminar. Pero ¿qué es lo que vivió el apóstol Pablo y tantos otros que pudieron ver a Dios? Lo que experimentaron fue quebrantamiento. Tuvo que haber un rompimiento. Cuando Adán peca, se produce una separación entre Dios y Adán. Y esa separación nos afectó a todos hasta el día de hoy. Pero cuando Cristo murió, el mismo instante en que estaba muriendo, dice la Biblia, la historia, que un velo en el tabernáculo se estaba partiendo de arriba abajo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué significaba eso? Que esa separación que había, Dios mismo lo estaba rompiendo. ¿Para qué? Para darnos la posibilidad de otra vez entrar en su presencia y poder conocerle. Entonces, para conocer hace falta un rompimiento. Para conocer tenemos que quebrantar nuestro espíritu egoísta, nuestro orgullo, nuestro yo tiene que hacerlo llegar. El miércoles pasado dijimos algo de eso en la reunión, estudiando un primer versículo en Efesios. La necesidad de morir plenamente para que Cristo pueda resucitar dentro nuestro. Tiene que haber quebrantamiento. Eso fue lo que sucedió allí con la muerte de Cristo. Él mismo fue quebrantado para eso. La revelación solamente llega cuando yo quebranto mi ego, mi yo, y empiezo a buscarlo más allá de mis ganas, más allá de mis fuerzas, más allá de mi agenda. Empiezo a buscarlo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí quieren revelación? ¿Sí la quieren? ¿Y estarían dispuestos a empezar a buscarla ahora? ¿En este mismo instante? Yo todavía tengo algunas cosas para decir, pero yo quisiera que antes empecemos una búsqueda del Señor en este momento. Les sugiero que dejen sus cuadernos, su virome, aún su Biblia. Que si les sirve se queden sentados, pero si no se pongan en pie o aún se arrodillen, como quieran ustedes, pero empecemos ahora una búsqueda, un entrar a su presencia en adoración, porque eso es adoración. Adoración no es solamente cantar a Dios y exaltarle por lo que Él es y por lo que nos ha dado. La adoración sí o sí incluye quebrantamiento. Romper mi yo y decir, aunque no tenga tiempo, yo ahora
me postro delante del Señor. Aunque no tenga ganas, yo ahora me postro delante del Señor. Aunque tenga planeado hacer otra cosa en este momento, yo me postro delante del Señor. Y lo busco. Y lo busco. Puedes empezar a hacer eso ahora. Y decirle, Señor, yo ahora dejo de lado mi agenda. Ahora dejo de lado mis ganas. Yo ahora reconozco que te necesito. Que mi fe en vos, la que me hace venir aquí cada domingo, tengo que reconocer, no me alcanzó para resolver un montón de situaciones en mi vida. Necesito más. Necesito conocer más de ti. No te distraigas, solamente escucha. Dice la palabra en Levítico 21, no se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento, para ofrecer el pan de su Dios. El miércoles decíamos que la única forma de acercarse al altar de Dios es muerto. Porque cualquiera de nosotros que quiera acercarse al altar de Dios como estamos intentando hacerlo ahora, lamentablemente tiene defectos, tenemos defectos. Entonces no queda otra que morir. Y que a la hora de llegar frente al altar, el que esté parado delante del altar de Dios no sea yo, sino sea Cristo. Porque si alguien no tiene defectos, ese es Cristo. ¿Me entienden? Tengo que morir yo. Tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis pasiones. Y que resucite Cristo de mí y que sean sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos, sus palabras, sus actos, los que el Padre esté observando. ¿Cuántos aquí son conscientes de que pensamientos, deseos, actos no podrían ser contemplados por Dios? ¿Cuántos somos conscientes aquí? Yo ya tengo la mano levantada. Si yo llegara frente al Padre así como estoy, así como soy, no sé si un rayo o qué, pero ni me daría cuenta, me consumiría en el instante. Entonces me conviene morir antes, me conviene morir en Cristo y que sea Cristo el que llegue al altar. Ahí con tus ojos cerrados, decís, Señor Jesús, por favor, crece en mí, crece en mí, crece en mí. Necesito ver cómo creces, cómo madurás dentro mío. Yo me muero, acá terminó mi vida, acá menguo, ahora menguo, yo no quiero saber más nada de mí, quiero que Cristo resucite y sea Él el que se presente delante del Padre. Nuestras carnalidades no sirven de nada. No, por lo menos no delante de Dios. Déjame que te diga algo fuerte esta mañana. ¿Se acuerdan cuando la serpiente convenció a Adán y Eva de que caigan en pecado? Vino una maldición sobre el hombre, sobre la mujer y también sobre la serpiente. Y Dios le dijo a la serpiente que a partir de aquel día se arrastraría sobre su pecho y que comería. ¿Se acuerdan de qué iba a comer? ¿Qué iba a comer? Polvo. Iba a comer polvo. ¿Y nosotros de dónde venimos? ¿No venimos del polvo? La serpiente fue condenada a comer polvo, que es lo mismo que decir a comer carne. El diablo se alimenta de tu carne. Para lo único que sirve tu carne es para alimentar al diablo. Es decir, cada vez que tu carnalidad sale a flote, estás haciendo engordar al diablo. Cada vez que tu pensamiento aflora, tu razonamiento, tus ganas,
tus deseos, tus pasiones, lo único que lográs es que el diablo esté más gordito. Pero aquel que se quiera presentar delante de Dios, la única forma de agradarle a Él es habiendo sido consumidos por completo. Consumidos, consumidos, consumidos. ¿Alguien aquí lo puede entender? Y decir, Señor, yo quiero ser consumido y que Cristo viva en mí. Alguien aquí puede decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, en este momento me acabo de matar, pero para que viva Cristo en mí, para que viva Cristo en mí, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Sus pensamientos, no podemos darnos más el lujo de permitir pensamientos nuestros circulando por nuestra mente. No nos podemos dar más el lujo de palabras perversas que salgan de nuestra boca. A partir de hoy, no. Los que estemos aquí presentes y estemos entendiendo esta palabra, los que estén viendo el video y estén entendiendo esta palabra, a partir de hoy tiene que haber un cambio, porque si no, estamos empecinados y jamás nos llegará la revelación. Y aunque quieras y aunque te esfuerces, la Biblia no te va a servir de nada. La revelación llega cuando ya no hay carne, cuando ya la carne fue consumida. Tómate otro minuto para buscar a Dios, para buscar que su presencia se manifieste en vos. Comenzá a clamar ahí, sí, Cristo, por favor, Cristo, crece en mí, madura en mí. Que se te vea, Cristo, que se te vea, Cristo, porque si el Padre me descubre, me mata. Que se te vea vos, Cristo. Limpiame con tu sangre. Si alguien tiene que volver a pedir perdón por pecados, hágalo en esta hora. Limpiame con tu sangre. Decile, limpiame con tu sangre. La obediencia está directamente relacionada con la revelación. No hay revelación si no hay obediencia. Y no podemos ser absolutamente obedientes si Cristo no vive en nosotros. La única forma de ser plenamente obedientes es que sea Cristo el que actúe, sea Cristo el que hable, sea Cristo el que piense. Y la obediencia está directamente relacionada con el oír. Y hemos oído esta mañana lo que Dios quiere. Hemos oído. Y este oír tiene que transformarse en nosotros en una actitud concreta. Yo creo que hay dos tipos de actitudes que podemos tener. Porque ya dije hace un rato que no le iba a hablar a gente que no cree, sino a gente de fe. Entonces creo que hay dos actitudes. Una actitud es la de llegar a Dios con nuestra agenda y buscarlo para que Él bendiga nuestros caminos. Esa es una actitud. Interesante actitud, loable actitud. Pero la otra actitud es la de reconocer la soberanía de Dios, destruir nuestra agenda, entrar a su presencia y decir, Dios, lo que vos quieras, cuando vos quieras, como vos quieras. Podemos seguir adelante con la primera actitud. De hecho, la gran mayoría de nosotros llegamos hasta aquí, trabajando con la primera actitud, moviéndonos con la primera actitud. Pensábamos, planeábamos, se nos ocurrían cosas y luego íbamos y le pedíamos a nuestro Dios que nos bendiga. Y pensábamos que cuando Él nos bendecía era gracia de Él. No es gracia, lo aprendimos el miércoles, no lo voy a repetir ahora, pero es misericordia porque nuestro Padre Celestial tiene misericordia hasta que empezamos a entender cómo realmente funciona esto. Y podemos estar toda la vida así y vamos a ser bendecidos. Como les dije al principio, tenemos el cielo asegurado. Tranquilos, no hay problema. Pero si queremos revelación, si queremos una vida sobrenatural como hablamos hace 2 domingos, una vida poderosa como nos habló Ariel el domingo pasado, porque habló exactamente de lo mismo, de ese espíritu de religión que nos ata, que nos enclaustra, que nos esclaviza. Si queremos ese evangelio de poder que él mencionaba el domingo pasado,
entonces tenemos que pasar a otro nivel. Y ese nivel es reconocer la soberanía de Dios. Y delante de un soberano yo no puedo ir con agenda armada. ¿Lo pueden entender? ¿Lo podemos entender? Entonces a partir de hoy comienza un nuevo tiempo donde deberíamos cambiar la actitud. Y en vez de llegar a su presencia para pedirle que Él bendiga lo que pensamos que debería bendecir, decir, papá, acá estoy, lo que vos digas. Y empezar aún a experimentar tiempos de silencio en su presencia donde Él pueda hablar. Séanme sincero otra vez, o no, sean sinceros con ustedes, no me levanten la mano, pero sean sinceros con ustedes. ¿Cuánto hace que no tienen un tiempo de silencio delante de Dios, donde Dios les pueda hablar? Siempre decimos que orar es comunicarse, pero no existe comunicación cuando habla uno solo. De hecho, muchos de nosotros hemos cortado relaciones, nos hemos sacado de encima a supuestos amigos porque siempre hablan y siempre hablan y siempre hablan y no dejan de hablar y siempre tienen algo para decir y no puedes meter un bocado en ningún momento. Ahora, ¿qué pensará Dios cuando nosotros vamos en supuesta oración delante de Él y solamente hablamos nosotros? Decimos, buen día Padre, y desde el buen día hasta el amén, solamente hablamos nosotros. ¿Qué tipo de relación se puede tener? Revelación tiene que ver con aprender a oír, estar en silencio y aún ser cambiado en nuestra forma de pensar, hasta que empecemos a pensar como piensa Cristo. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Pero si queremos revelación, necesitamos perseverar. Perseverar. Llegar al Padre y decir, Padre, todavía no me sale, pero acá vengo de nuevo. Voy a intentar quedarme callado. Voy a intentar que mis sentidos se orienten con antena al cielo. ¿Podemos tomar un momento de silencio ahora mismo? Parado como estás, o arrodillado como quieras. Que sea un tiempo donde Dios empiece a hablar.